Y bueno, en información internacional, como parte de las medidas migratorias que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó obviamente recientemente, es la instalación, con la ayuda del gobierno del estado de Florida, obviamente, republicano además, el centro de detención en Everglades, el parque nacional lleno de agua pantanosa y que está rodeado además de cocodrilos, adoptado o apodado por la prensa como Alligator Alcatraz. Esta nueva cárcel para migrantes era anteriormente el aeropuerto de entrenamiento y transición de Collier, un sitio rodeado de agua, pantanos que son habitados por cientos de cocodrilos, serpientes y otras especies salvajes, pero que además, muy orgullosamente, con cocodrilos y gorras de ice, presume el gobierno de Estados Unidos a través de todas sus plataformas. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema en la conferencia de prensa. Pues no estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales. Una familia, un hombre, una mujer, un joven que va a los Estados Unidos. Estados Unidos se formó de migrantes, particularmente los migrantes latinos y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos, es lo que hemos estado aquí planteando. Vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos allá tengan un mes, 2 meses, 3 meses, un año, o 2 años, o 10 años, o 20 años allá. Ahí están las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablemos con Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre me da gusto saludarle. Maestro Tonatiuh, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes y mil gracias por tu invitación. No, al contrario, un placer. Pues la prensa apoda a Alligator Alcatraz, o Alcatraz, Alligator, esta zona que está rodeada de pantanos, de cocodrilos y que antes era utilizada, ya le decía yo, como una base para actividades completamente distintas. Pero después el gobierno de Estados Unidos le empieza a dar esta forma terrorífica y han hasta dicho, escuchamos algunas declaraciones de funcionarios de aquel que busque escaparse, pues será hasta comido por un cocodrilo. Es decir, todas estas historias pues surgen de gente que está ahí alrededor del presidente Donald Trump y han jugado con esta narrativa y lo han sumado a su narrativa antiinmigrante. Ha habido manifestaciones mínimas, obviamente. Florida es un estado que no gusta de manifestar, además que está prohibido manifestarse en esta entidad, pero pues no ha generado pues mucha, no sé, como narrativa en contra, es decir, simplemente se hace de a toda costa una prisión para migrantes y que seguramente pues será llenado en los próximos días. Su opinión. Michelle, desafortunadamente es un escenario que retrata la deshumanización Ujú. extrema de la política de expulsiones antiinmigrantes, racista, xenófoba del gobierno de Trump. Es un, es un retrato muy crudo de cómo las personas dejan de tener derechos, de cómo un migrante o un refugiado es convertido prácticamente en un objeto y además en materia de abierta burla. O sea, ahí no hay el mínimo respeto de la dignidad de las personas. Ya no me refiero al espacio físico, que es un campamento improvisado, común y corriente, pero donde está, como se le presenta, Ujú. también hay que leerlo como una campaña que avanza de manera muy agresiva a difundir temor, a expandir miedos, a francamente aterrorizar a la población migrante que puede ser detenida y que eventualmente trasladada a ese lugar y que se suma, Michelle, como bien has planteado en otros momentos, a deportaciones a terceros países que están en un equivalente. Por ejemplo, los intentos de acuerdos de mandar personas a Libia, que es un país que está lamentablemente en un escenario de crisis social y de virtual guerra en esa región, o los que acaban de enviar a Sudán del Sur. Por cierto, va un mexicano y Sí. no he escuchado nada del gobierno de México sobre esa persona. Entonces hay un cuadro muy potente de infundir miedos,
Está también esta prisión del Salvador, en donde también de manera ilegal se están enviando a personas, en su mayoría venezolanos. Y ya sumado, pues es una campaña, Michelle, es una campaña de agresión, es una campaña que viola todos los derechos, es una campaña que quiere infundir miedos y que va lamentablemente a crecer. La parte que debemos ya estar preparándonos es que esta tendencia se está fortaleciendo. El nuevo presupuesto que tiene ahora Trump le va a dar una capacidad ya no solo de lo que ya está haciendo y que es muy grave en detenciones y expulsiones, sino en multiplicarla por 3 o 4 veces. Ujú. Entonces, lo que estamos viendo ahora como muy preocupante, pues sumémoslo varias veces y el cuadro que viene es todavía mucho peor. Así es. Pero también, afortunadamente, y eso me parece muy importante destacar, también las resistencias, la oposición de gobiernos enteros como en California, que han sido ejemplares en su reacción, o Illinois, o Nueva York, o líderes de iglesias, Sí. comunidades. Ya la cosa no está tan simple para Trump, pero lamentablemente es un cuadro que está en ruta de ponerse mucho peor. Así, o estados completos, como es el estado de Arizona, consciente, si bien tenemos una gobernadora demócrata en esta zona, pero dicen por ahí que es la más republicana de los demócratas, entendiendo la situación económica que se da con la frontera en México, ha caído más la prudencia en ella y ha decidido simplemente echar abajo o tratar de patear alrededor de 170 leyes que sabe que afectar al migrante es afectar la economía de su estado. Una cosa, por otro lado, una cosa, profesor Tonatiu, son las deportaciones, generar este miedo para que la gente ya no intente llegar hacia Estados Unidos. México ha hecho su parte desde el punto de vista también de muchos especialistas y lo han hecho de forma positiva porque ha ayudado a reducir el número de migrantes que llegan a Estados Unidos. No es más fácil y es aquí donde nos preguntamos, pues simplemente deportarlos, hacer un trabajo correcto y bueno, esto de la cárcel, es decir, es más presupuesto seguir manteniéndonos en estos centros de detención, resulta hasta contradictorio, ¿no? Sobre todo recién acabando de firmar un acuerdo para mejorar algunas estructuras económicas de su país, invertir en centros tan absurdos como este, que además pues no son tan elegibles por la situación geográfica donde está. En fin, llama mucho la atención estas posiciones tan contradictorias del presidente Donald Trump cuando podemos decir, pues están saliendo bien pues lo que querías, ¿no? Que es que menos migrantes lleguen, las deportaciones, los países están accediendo y uno se pregunta, ¿qué más quiere? Y sobre todo, profesor Tonatiu, por las imágenes que hemos visto, pues han errado mucho también los de ICE cuando se acercan a familias, a nativos, ¿no? A americanos, pero que son mexicoamericanos y que erran mucho en sus operativos también. Sí, Michelle, agregaría 3 asuntos. El primero es que sí es muy grave el perfilamiento racial Ujú. que está haciendo ICE en particular y que está incluyendo detener a personas ciudadanas de Estados Unidos, pero que Sí, tienen un color de piel como el nuestro. así Entonces es. eso cada vez es más grave. Segundo asunto, que económicamente la sola idea de deportaciones masivas, me refiero solo económicamente, implicará y ya implica un coste económico elevadísimo para el propio crecimiento de Estados Unidos. Hay sectores en donde 30 o más por ciento de su fuerza laboral es inmigrante, como el agrícola, como la construcción, como los servicios, y hay una cantidad ya amplia de no solo de preocupaciones, sino de quejas explícitas de que esa estrategia pues tendrá todas las justificaciones ideológicas y xenófobas que invente Trump, pero en la práctica, en los hechos, está teniendo un coste económico muy alto para la economía de Estados Unidos. Dicho en otras palabras, es irracional toda la idea misma y su estrategia. Y tercero, Michelle, que también vale la pena subrayar, es que las personas que ahora están siendo objetivo de las deportaciones son personas que forman parte de comunidades. No son los que acaban de llegar, Ujú. no son los que ya no pueden llegar porque efectivamente la frontera está
extraordinariamente bloqueada, Así es, militarizada, del así lado es, mexicano y del lado de Estados así es. Unidos. Entonces, los objetivos de deportación son poblaciones que ya tienen una historia larga, que son parte de la comunidad. Y no por razón, el gobierno de California, por ejemplo, sale en defensa de Así su es, comunidad. Eso hay que subrayar porque es el vecino, es el amigo, es la amiga, es la mamá que lleva a los niños a la escuela, que forma parte de comunidades, o son los niños. Y esa presencia y ese perfil de comunidad es el que está siendo agredido así es, por Trump. Y entonces deja de ser una cuestión meramente migratoria y se convierte en algo mucho más grave, que es una violencia contra los derechos humanos, los más elementales que tengan que ver con la familia, con la así vida. es, así es. Entonces, ese punto de vista hay que tenerlo enfrente Sí, para explicar por qué las reacciones de las comunidades tan indignadas y tan explícitas de así es. rechazo a lo que está haciendo ICE. Sí, y por eso veíamos, y bien lo decía también la presidenta Sheinbaum, ahora que menciona las comunidades que tienen muchísimos años, están atacando familias, núcleos de familias que tienen más de 30 años viviendo, haciendo, pagando impuestos, tratando de llevar una vida normal, no delincuentes. Profesor Tonatiuh, yo le agradezco mucho esta charla, como siempre, visibilizando este gran problema. Muy Un importante. gusto, Michelle. Hasta buena tarde.